Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. Vamos a dar comienzo a una serie de transcritos que hablan de la navegación estelar. Cuando hayas escuchado estos transcritos probablemente te preguntarás, ¿y a mí de qué me sirve esto si no tengo una nave? Permíteme que discrepe, tienes una. Es tu propio cuerpo. Entiéndase esta tecnología que nos explican como expansora de conciencia. Dicho esto, daremos paso al primer transcrito. Esta serie, Navegación Estelar, consta de varios vídeos, por lo que nos ocupará varios programas también. El primero es Mensaje extraterrestre. Navegación estelar. Esbarú de Sistema Taygeta. Pléyades, y es una profundización por parte de Esbarú de en el tema de navegación estelar. Esto fue publicado el 19 de septiembre de 2019 por Robert de Despejando Enigmas. Mensaje extraterrestre. Navegación estelar. Esbarú de Sistema Taygeta. Pléyades. Prefacio. No hay materia, solo hay mente. La materia dura solo es una ilusión creada por la manifestación de una intención de una conciencia creadora. Toda partícula subatómica primordial que a su vez formará estructuras progresivamente más complejas es tan solo un nodo de una onda estacionaria que proviene de la armónica de una frecuencia. Dicha armónica es generada por la atención o punto de concentración de la atención de la conciencia. Desde lo más minúsculo y simple hasta lo más grande y complejo, todo es producto de una gran conciencia que fragmentada de manera holográfica logra tener un punto de atención en todo. No hay tiempo, todo es y todo ocurre simultáneamente. Solo es la progresión de la atención de una conciencia lo que anima lo estático dando una ilusión de tiempo transcurrido. De igual manera no solo el tiempo es una ilusión, la distancia y la separación también lo son. No hay aquí y no hay allá. Solo es la idea de tener un punto de atención separado lo que da origen a la ilusión de separación, por lo tanto la ilusión de haber una distancia. No existe la materia como tal, solo es percepción de una conciencia que la crea. Su solidez es solo un espejismo y solo se percibe como tal desde un punto de vista, punto de atención, y no desde otro. Desde una frecuencia mental algo es sólido, pero desde otra frecuencia mental no lo es. Una frecuencia mental no es otra cosa más que un plano existencial. Es una idea y una idea es una frecuencia. El universo entero es una gran matrix ilusoria. Una gran idea imaginada tanto individualmente como colectivamente por incontables billones de fragmentos holográficos del todo, de la gran conciencia final, gran conciencia total, la llamada fuente original. El universo es una idea imaginada por la fuente original. Un objeto es un nodo o punto y cada punto o nodo en una frecuencia dentro de un campo de energía potencial está siendo sostenido por su propia armónica de una frecuencia y esa no es otra cosa más que la atención que se tiene sobre ese lugar, o punto, la conciencia creadora ya sea individual o colectiva. Aunque en sí nunca hay una conciencia puramente individual, pues siempre es el resultado del conjunto sumado de otras conciencias. Aun lo que llamamos conciencia individual, nuestro concepto de yo, nuestro concepto de ego está formado por varios fragmentos de conciencia-atención de nosotros mismos y de las ideas que otras conciencias tienen sobre nosotros mismos. También es el resultado del conjunto de conciencias en planos diferentes al de nosotros, tanto de planos superiores en donde somos la sombra de algo más complejo interpretado por un plano existencial más simple, como también somos el resultado de la conjunción de conciencias individuales de planos inferiores. Podríamos interpretarlo en que somos la suma del conjunto de las conciencias minúsculas provenientes de la percepción de nuestras células individuales. Puesto que nos afectan en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de interpretar lo que nosotros llamamos mundo exterior. Esto sucede de maneras muy complejas, pero el ejemplo más simple sería que nos sentimos bien si nuestros cuerpos están bien, pero si tenemos un conjunto de células que no se sienten bien, por la razón que sea, entonces nosotros no nos sentiremos bien tampoco. Si afectan las células nuestra percepción del mundo exterior, ilusoriamente exterior.
Cada vez que tenemos una fantasía, algo imaginado, es una proyección hacia el futuro, pues es esa idea imaginaria la que nos guía hacia lo que haremos a continuación. Sin la imaginación no habría ningún futuro. La imaginación es acceder a esos planos existenciales más avanzados en donde lo que imaginamos ya existe, cual complejo e imposible pueda resultarnos a primera vista. No se puede vivir en el ahora estrictamente hablando, como muchos maestros espirituales les piden, pues el ahora percibido por nuestras conciencias siempre es el resultado de algo ya en el pasado. El vivir realmente en el ahora significaría pensar en alfa, que es el estado creador de la conciencia. El tener plena conciencia imaginativa de un plan a futuro es importante, mas no tanto como el poder vivir en un estado creador imaginativo, en alfa, así logrando establecer nuestra conciencia trabajando tan solo unos instantes por delante de lo que experimentamos como el ahora. También podríamos definir el vivir en estado de conciencia alfa como vivir intuitivamente. Navegación estelar. Primera parte. Si bien nuestra percepción de la realidad como individuos con cuerpos ilusoriamente materiales nos dicta a manera de experiencia empírica que existe un aquí y un allá, esto solo se podría aplicar a la navegación de una nave estelar en vuelo subluminar, esto es por debajo de la velocidad de la luz. En esta forma de navegación o de viaje atravesando un espacio entre dos lugares se puede usar un mapa estelar tradicional en donde aparecen las constelaciones, en ellas las estrellas y los planetas con las distancias entre ellas medidas tradicionalmente por ustedes como unidades astronómicas, AU, que es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, y para distancias largas un año luz o la distancia que viaja la luz en un año. Estas formas de navegación y de cálculo de distancias solo representan un concepto interpretativo desde el punto de vista de la tercera dimensión en donde se encuentra la Tierra en este momento. Si bien las AU o unidades astronómicas no son útiles para distancias cortas, un año luz no lo será al depender de un factor variable que es el tiempo. En distancias largas interestelares las AU son inútiles al ser un valor de distancia muy pequeño. Al ser la velocidad de la luz un factor variable, el resultado del cálculo de distancia será solo relativa al lugar, a las circunstancias y a la conciencia, ya sea individual o colectiva, que la está midiendo. Aun con cálculos en forma completamente automática, los resultados siempre son variables. La medición de distancias grandes por años luz solo se usa de forma referencial, pero dista mucho de ser perfecta. Solo podemos medir la velocidad de la luz dentro del lugar o parámetros conocidos por nosotros y en nuestro alrededor inmediato, desconociendo los valores reales que tendrá en otros lugares o circunstancias. Siendo que solo podemos estimar, o hacer un cálculo aproximado, de cómo se comportará la luz dentro del marco referencial de nuestra experiencia previa al pasar por dichos lugares. Esto nos lleva a la necesidad de crear un mapa o plano de aproximaciones de valores de velocidad luz dependiendo de cada lugar, generalmente por cuadrante o conjunto de constelaciones frecuentadas, pero siempre será una aproximación por más precisos que puedan ser los instrumentos de medición. Como la velocidad total de la luz es variable, no es fiable para describir distancias grandes y, como he dicho antes, solo se usa como referencia aquí para la comprensión de ustedes. Usaré los términos subluminar, velocidad menor a la de la luz, y supraluminar, mayor a la velocidad de la luz. Como sinónimo de vuelo supraluminar también usaré más adelante el término warp, en donde un warp equivaldría a un factor luz. Los utilizo solo como nombres humanizados para la mejor comprensión de ustedes porque ya están más familiarizados con esa terminología gracias a sus películas de ciencia ficción, y no como terminología acostumbrada por mi raza. Las naves estelares de la raza taigeteana, como las de cualquier otra raza similar, no miden distancias en velocidades luz por las razones descritas arriba. Lo que utilizamos son factores muon, o la velocidad de transmisión de una onda energética en frecuencias lepton-muon conocidos en la Tierra como neutrino. Del griego leptos, pequeño, delgado o fino. Si bien el concepto de muon cambia bastante entre la ciencia humana y la taigeteana al contener una masa en la primera definición y un potencial etérico en la segunda, que también reconoce u observa su predilección por ser una onda que viaja justo en el punto o borde entre lo que podríamos llamar mundo material y el mundo etérico. Siendo similar al fotón, el muon como se reconoce en taigeta es tanto una onda como una partícula simultáneamente. En otras palabras, los muones son semietéricos y afectan tanto el mundo material como el etérico. Los muones viajan a factores comparables a miles de factores luz, y para la ciencia taigeteana tienen más en común con una partícula del tipo taquión que con un fotón, y su transmisión es casi instantánea.
Es este pequeño retraso del casi que nos es útil para medir velocidades y distancias al ser también más preciso, mas nunca perfecto, aún así si varía su velocidad dependiendo de las circunstancias, si resulta satisfactoriamente preciso para ser usado en la navegación interestelar. El usar factores Montaquión en la medición de velocidades o distancias también nos libra de utilizar muchos ceros o decimales como lo tendríamos que hacer en factores luz. Cabe mencionar aquí que la transmisión codificada de muones es la forma de transmisión de datos y de comunicación en vivo o en tiempo real entre las civilizaciones amigas aún a varias constelaciones de distancia, haciendo posible la interacción y la conversación en tiempo real entre dos personas, en dos planetas distantes, separados por varios cientos o miles de años luz, o la comunicación entre una nave estelar y su planeta base aún a distancias enormes. Aún con la nave en pleno viaje supraluminar. Esto se debe a que los muones viajan no en el espacio medible en el mundo material, sino que viajan por el mundo etérico en donde las distancias no existen realmente como tales. La codificación de muones se realiza alternando las cualidades tau y anti-tau de la transmisión. Esto es muones o neutrinos del tipo tau y sus contrapartes de carga opuesta o con cualidades de antimateria. Codificación tau-anti-tau. Tipos de motores de naves estelares. No definiré aquí todos los tipos existentes de motores de naves estelares, solo definiré los usados por Taygeta más comúnmente. Para vuelo subluminar usualmente se utilizan dos. 1. Motores de manipulación de gravedad y 2. Motores a reacción por jet de plasma. Esta clase de motores solo son útiles para distancias cortas o para maniobras de precisión dentro y fuera de la atmósfera de un planeta. También se utilizan para recorrer distancias interplanetarias, mas nunca se utilizan para recorrer las grandes distancias interestelares. Para el vuelo interestelar utilizamos motores de inmersión total toroidal que son una función de los motores de jet de plasma electromagnético. Jet de plasma en modo de inmersión toroidal total. Describiré su funcionamiento a detalle en la segunda parte de este escrito. Mapa estelar por frecuencias. Para el vuelo subluminar en distancias cortas interplanetarias no se necesita más que conocer el mapa como se pensaría que sería, con posiciones de destinos y planetas. Distancias coordenadas en un plano de 3 dimensiones, es decir, el saber leer un mapa tridimensional en coordenadas X, Y y Z regularmente presentado ante la tripulación en forma de un holograma grande ultra detallado. Pero esta manera de expresar un mapa no nos será útil en el momento en el que nuestra nave entra en modo de vuelo supraluminar o warp, porque como verán a continuación todas las reglas cambian radicalmente. Al no haber materia como tal, solo existiendo el universo como resultado de la manifestación de una conciencia en forma de ondas estacionarias dentro de un mar de energía potencial llamado éter, todo lo que existe se resume en una sopa de frecuencias dentro de dicha energía potencial. Para realizar un mapa estelar en forma comprensible y útil para el modo de vuelo supraluminar debemos olvidarnos de los mapas estelares tridimensionales normales. A medida que aumentamos nuestra velocidad y nos acercamos a la de la luz, progresivamente perdemos exactitud y precisión en nuestros mapas estelares tridimensionales. Al llegar a la velocidad de la luz y por arriba, los mapas estelares tridimensionales pierden precisión por completo y por lo tanto su utilidad, porque a esas velocidades resulta imposible detectar nada afuera de la nave. No se puede detectar su posición dentro de un mapa X, Y, Z. Esto si pudiéramos llegar a esas velocidades manteniéndonos en el mismo plano existencial del que partimos. El acelerar una nave con masa ocasionaría una resistencia al avance progresivamente más grande. Al aumentar de velocidad crea también un arrastre imposible de superar por la fuerza misma generada por motores convencionales. Esto es explicado en la teoría de la relatividad de Einstein y en parte es correcto. Como ya he mencionado antes, el universo mismo es una matrix de frecuencias. Para la ciencia taygetiana como para la de la mayoría de las razas similares, esto es no solo un hecho comprobado, sino que también es explotable o manipulable al poder modificar su estructura artificialmente. Para navegar a velocidades superiores a la de la luz debemos pensar de manera diferente. Ya no debemos pensar en mapas con distancias y posiciones, ni en vectores de movimiento. Debemos pensar en frecuencias vibratorias primordiales únicamente. Una frecuencia vibratoria primordial es aquella que define las oscilaciones de los componentes subatómicos que componen la materia misma. Es la velocidad o frecuencia entre cada ciclo de despolarización entre el campo etérico y el mundo o plano material en la secuencia 1, 2, 4, 8, 7, 5, 3, 6, 9 ya descrito en mecánica de la manifestación.
Para formarnos una idea de cómo es un mapa estelar por frecuencias debemos saber que cada locación o lugar como la Tierra, por ejemplo, tiene una frecuencia específica única e irreemplazable que la define en el espacio-tiempo que llamamos matrix primordial o universal. En el caso de la Tierra esa frecuencia específica es muy similar a su resonancia Schumann que oficialmente tiene como base la frecuencia de 7,83 Hz y está íntimamente relacionada con dicha resonancia. Cada planeta tiene su propia frecuencia oscilatoria, aunque el término resonancia Schumann se refiere únicamente a la Tierra, podríamos decir que cada planeta y cada lugar en el universo tiene su propia resonancia Schumann, aunque esto solo lo comento como explicación. Es decir, cada punto en el universo tiene una frecuencia específica y única para ese lugar. Para realizar un mapa estelar en base a frecuencias debemos ordenar las frecuencias en su forma de representación numérica y registrarlas en nuestra base de datos. Así, por ejemplo, la Tierra sería 7,83 Hz, Marte, 13,5 Hz, Venus, 221,23 Hz, Júpiter, 183,58 Hz. Frecuencias base únicamente. Cualquier punto en el espacio también tendrá su propia frecuencia específica e irrepetible. En Taigeta no medimos las oscilaciones de la materia en hercios, sino en ciclos o unidades CICI. Entonces, si un hercio equivale a 1894 CICI, entonces convertimos 7,83 hercios de la Tierra multiplicando 7,83 por 1894 igual a 14.83002 CICI, quedando la Tierra en los mapas estelares como con la frecuencia base 14.83002 CICI. Marte con 25.569 CICI, Venus con 419.00962 CICI y Júpiter con 347.70052 CICI o unidades CICI dz. Un CICI representa el promedio aceptado de frecuencia vibratoria más primordial de la materia en quinta densidad. La base es la frecuencia vibratoria del elemento hidrógeno a cero absoluto en espacio interestelar. 1 CICI equivale a un ciclo por unidad de tiempo y como base de referencia de dicha unidad de tiempo se tomará la perspectiva de duración temporal de la tripulación de la nave que está haciendo la medición. Unidad SIT o duración de unidad de tiempo dentro de la nave, esto significa que un CICI no puede ser completamente exacto, sin embargo, lo es suficiente para permitir cálculos que guíen efectivamente a una nave estelar aún con pequeñas variaciones las cuales una tripulación tendrá que compensar de otras maneras durante o después de cada viaje si es necesario. Hay que recordar que el tiempo es relativo a cada conciencia y nunca es una constante. A cero absoluto no hay movimiento molecular, así se mide la temperatura como a cero, o ausencia de movimiento molecular. A esta temperatura la frecuencia vibratoria aún persiste a nivel subatómico. La frecuencia u oscilación CICI de cualquier lugar es el resultado de la suma y de la interacción de todas las demás frecuencias que interactúen con dicho lugar. Todo lo que existe en el universo está conectado entre sí por la misma sopa de frecuencias que oscilan dentro de un medio único que es el éter, y el éter es conciencia pura. El éter es la fuente original. La masa y la complejidad de un objeto específico en el universo es el resultado de la acumulación de atención que dicho lugar recibe de la fuente original o éter. Entre más atención recibe, mayor será su masa, que es lo mismo que mayor concentración energética. La razón por la cual algún objeto recibe mayor atención dependerá de la interacción que tiene con los demás objetos que lo rodean al estar todo interconectado. Esto aplica desde objetos estelares de gran tamaño como soles o planetas, hasta cosas pequeñas como una moneda, una llave, una tuerca, e inclusive para partículas subatómicas. Todo objeto en particular tiene un propósito y a su vez es parte de un objeto mayor que a su vez es parte de otro aún mayor y así sucesivamente hasta llegar al todo, al universo o la fuente original. Todo lo que existe es por una razón y nada es fortuito ni nada es casualidad dentro de la matrix primordial universal. En un mapa estelar por frecuencias en unidades CICI o en su abreviatura, dz, entre más decimales tenga un número, mayor será la precisión con la que describa una posición dentro del universo. Entonces para la Tierra el número frecuencia 14.83002 CICI sería el planeta mismo como un todo. Si le agregamos más decimales, 14.830028452 tenemos más detalle al incluir la frecuencia .000084552 CICI que nos describe el continente europeo. Entonces la posición estelar,
14.83002, 8452, 700532, 51006888, 71200206, 8982100030, 7380073321001 CICI nos indica 14.83002. Tierra 8452, continente europeo, 700532, Francia, 51000688, París, 71200206, Torre Eiffel, 8982100030, restaurante 7380073321001, mesa 4. Y con más decimales podemos representar cuál plato en la mesa, y cuál grano de arroz dentro del plato o inclusive cada molécula individual. Cada objeto con masa dentro del universo Matrix primordial tiene su propia frecuencia específica y exacta. El secreto es conocer cuál es su frecuencia específica e introducirla en una base de datos coherente, y esto se logra utilizando equipos y sensores avanzados. En el caso de Tierra, Europa, Francia, París, si tenemos registrada la frecuencia 14.83002, 8452, 700532, 51000688 CICI es todo lo que necesitaremos para guiar nuestra nave a esa localidad en específico. Cabe recalcar que las frecuencias de Z no son coordenadas, puesto que éstas solo nos servirían dentro de un mapa estelar tridimensional convencional para guiado de naves a velocidades subluminares o inferiores a la de la luz. Con un mapa en factores de frecuencias de guiado de Z eliminamos la necesidad de introducir demasiados datos innecesarios a nuestra computadora de navegación, haciendo innecesario el introducir datos de localidades mayores como lo sería la frecuencia específica exacta de todo el sistema solar al ser demasiado grande de todos modos. También al acercarnos a París teniendo como destino el restaurante de la Torre Eiffel no es necesario introducir toda la secuencia de Z precisa que he puesto arriba como ejemplo, al ser solo necesario llegar a París con la nave, descender del modo supraluminar y ya ahí navegar por coordenadas X, Y, Z convencionales o simplemente volteando a nuestro alrededor buscando el destino con nuestros ojos de manera natural. En sí, en el uso cotidiano se acostumbra a salir del modo supraluminar en las proximidades de la Tierra y de ahí navegar por coordenadas normales. Esto también dependiendo del tamaño y de la masa de cada nave, las grandes necesitando más espacio libre para maniobrar. En resumen, cada lugar en el universo tendrá su propia frecuencia específica irrepetible como dirección o identidad, y esta es el resultado de la suma e interacción con otras frecuencias a su alrededor. La suma, que equivale a la frecuencia específica de cada lugar, es el resultado de la cantidad de atención que recibe de una conciencia o suma de conciencias. Esta proviene directamente desde el éter o la fuente original combinándose con la suma de conciencias fractales de la misma fuente original, esto es de individuos habitando un lugar siendo estos partes de la misma fuente original. Como sucede en cualquier medio de energía potencial, para que se den objetos sólidos dentro de este es necesaria la creación de ondas estacionarias en donde dichos objetos sólidos se formen en los nodos de dichas ondas estacionarias. Para crearlas se necesita una armónica de la frecuencia o de lo contrario la mecánica de la creación de un nodo o punto de manifestación de la materia sería imposible. Dicha armónica de la frecuencia siempre vendrá en forma de geometría matemáticamente perfecta, como ya se ha descrito en trabajos anteriores, por lo que la dirección o localización de un lugar en específico en unidades de Z siempre corresponderá a fractales matemático-geométricos predecibles y ordenados, generando una matriz de información ordenada y estudiable que es lo mismo que la tela energética que hace o manifiesta la Matrix universal en su forma física. Teniendo en cuenta que todo está conectado entre sí, y que una frecuencia de un lugar en específico a manera de su dirección en el universo está íntimamente relacionada e interconectada con todas las demás también dependiendo de las demás en forma de secuencia matemático-geométrica, se hace ahora predecible y precalculable la dirección de un lugar desconocido usando factores de Z aunados a una frecuencia armónica. Esto permite navegar una nave dentro de la sopa de frecuencias existentes mayormente desconocidas solo sabiendo la interacción entre las frecuencias de un lugar. Esto es solo sabiendo la armónica de la frecuencia que controla o domina sobre un sector espacial en específico. Una armónica de una frecuencia en navegación estelar es una sucesión ordenada de frecuencias en formas matemático-geométricas que están generando la masa que compone a los objetos estelares dentro de un sector en el espacio. Esa frecuencia armónica es lo mismo que música. Debe ser perfecta o se colapsará la onda estacionaria que forma toda la materia. Cualquier disonancia en la música que la compone nulificará todo el sistema y la dinámica de su creación.
En este caso, lo que sucedería al haber un error en la armónica de la frecuencia programada en la computadora de a bordo es que ocasionaría un error de navegación, dando como resultado que una nave descendiera del hiperespacio en el momento que dicte, u ocurra, la disonancia y antes de llegar a destino. Esto generalmente ocurre en espacio profundo y ocasionaría que la tripulación tenga que replantearse los parámetros de navegación y los cálculos antes de proseguir con el viaje, pero no resultaría en algo catastrófico. La secuencia a seguir en forma de trayectoria de vuelo para una nave en vuelo supraluminar es una sucesión de frecuencias íntimamente relacionadas entre sí puestas en forma ordenada en música. En forma audible, la armónica de la frecuencia de una trayectoria de una nave se escucha como una sucesión de tonos distintos pero concordantes y relacionados entre sí. Se escucha como una tonada en específico. Entre mayor complejidad tenga dicha tonada musical, mayor precisión tendrán las maniobras a seguir por la nave, porque entre mayor complejidad mayores detalles, que es lo mismo que más información que la llevará en un curso destino, puntos en el camino, exactos como lo descrito arriba en el ejemplo del restaurante de la Torre Eiffel. Con una armónica de frecuencia muy elaborada, la interpretación auditiva suena como una sinfonía entera y muy compleja, pero una serie de sonidos a manera de tonada básica muchas veces será suficiente para cambiar de curso a una nave o hacerle entender qué armónica de la frecuencia necesita para llegar a su destino. Así, una sola secuencia o tonada es suficiente para tener los datos necesarios para guiar una nave de vuelta a casa. La tonada y sus datos como frecuencia se contrastan con la base de datos o mapa estelar de frecuencias y la computadora trazará el curso y destino. Piensen en el universo, en el espacio y en la galaxia con todos los soles, planetas y demás cuerpos estelares que contiene, no como en objetos materiales, sino como en unidades de frecuencia interpretados con valores numéricos en unidades de zeta. Cada cuerpo estelar tiene su propia frecuencia, que es el resultado no solo de sí mismo y de las conciencias que la generan con su atención, sino que también es el resultado de la interacción que tiene entre todos los demás cuerpos estelares al estar todo interconectado. Entre más masa tenga un objeto, más atención de una conciencia recibe, por lo tanto, mayor será su valor en unidades de zeta. Vean o imaginen el universo como solo compuesto de frecuencias vibratorias, interpretadas con y como una secuencia numérica. Piensen ahora en una hoja de papel llena de números como ejemplo. Este representa un sector galáctico. Los números de nomenclatura o valor bajo representan cuerpos estelares pequeños, los ceros 0.0000 o los números con decimales muy pequeños como 0.00000000232 representan lugares en el espacio con poca masa por unidad cúbica, solo trazas de elementos, principalmente hidrógeno y helio o partículas de polvo. Las unidades numéricas grandes representan desde asteroides hasta planetas y soles. Como ya se ha dicho arriba, entre más alto el valor numérico, más grande será el objeto o con mayor masa. Entonces, a primera vista, solo viendo los números en nuestra hoja de papel podemos ver y entender dónde están los objetos de gran masa. El valor numérico del espacio vacío pero próximo al objeto con masa alta, a pesar de no contener virtualmente nada ahí, tendrá también un valor más alto que el equivalente en espacio profundo, cayendo de valor numérico progresivamente a medida que nos alejamos del objeto de gran masa. Esto se puede interpretar en parte como el fenómeno de curvatura del espacio en la teoría de la relatividad de Einstein, que, aunque mayormente es erróneo, tiene pequeños puntos válidos, pero mal interpretados como lo es este. El espacio no se curva como dice Einstein, solo es la conciencia lo que aparentemente deforma la tela o cuadrícula numérico-espacial. Solo es la mente lo que se curva. Hasta ahora he hablado de un mapa numérico que interpreta frecuencias específicas a cada lugar. Este representaría un sector espacial pero no es dinámico. Tiene valores fijos y no animados como una fotografía. Pero el universo no es así, pues es dinámico y siempre cambiante, en donde lo único que es una constante es el cambio. Ahora imagínense una pila de papeles, cada uno ordenadamente encima de otro y cada uno lleno de números que equivalen a otros específicos en las hojas de papel que le preceden, pero con un ligero incremento o decremento de valor que es progresivo entre más hojas de papel tengamos. Cada hoja representaría un momento fijo en el tiempo, y las hojas apiladas una encima de la otra representaría una progresión en el tiempo, que es el movimiento de las frecuencias que representan objetos. La hoja inmediatamente inferior a nuestra hoja base será el momento en el tiempo previo y la siguiente hoja el siguiente momento. Entre más lejos esté una hoja en específico de nuestra primera hoja base, más lejos en el tiempo estará, ya sea en el pasado o en el futuro. Pero todas las hojas son fijas y solo son, como lo es la pila entera.
Solo es la conciencia de un observador quien tendrá la atención para seguir la progresión del valor numérico de un objeto en particular que animará o le dará sentido e interpretación a una progresión de frecuencias fijas de dicho objeto en cuestión. Cuando se viaja en modo supraluminar no solo se debe dar a la computadora la dirección del destino como una frecuencia, también se le debe dar los datos de cuándo debemos arribar a destino. En nuestro ejemplo con la pila de papeles el destino 14.83002 Tierra, solo será uno de los parámetros a introducir dato, bil en taigeteano, equivalente a una posición dentro de una cuadrícula de nuestra hoja de papel. El siguiente dato a introducir en nuestra computadora será el cuándo dato, naal en taigeteano, que representará el momento en el tiempo de la Tierra en donde la nave llegará a destino, representado aquí como en cuál hoja de papel deseamos llegar. Como podrán observar, el vuelo interestelar a modo supraluminar es equivalente a viajar en el tiempo. Toda nave estelar con capacidad supraluminar es por definición una máquina de tiempo y es igual de fácil para ella el llegar a destino en cualquier fecha, pasado, presente o futuro. No representa ninguna dificultad extra para la nave el llegar a su destino en el pasado lejano o al futuro lejano de cualquier destino. Solo es una dirección más interpretado con factores naal y bil que utilizan unidades phi y phi o de zeta. Hay un tercer factor a introducir a la computadora de navegación. El factor odiza, que se puede traducir al castellano como paralaje o al inglés como parallax, aunque el significado sí difiere un poco. Este factor le dará a la computadora de navegación el dato de desde qué dirección deberá aproximarse al destino una nave cuando descienda del hiperespacio o vuelo supraluminar. Bil equivale al dónde. ¿Cuál posición dentro de la cuadrícula numérica común de todas las hojas? Naal equivale al cuándo. ¿En cuál hoja en particular de toda la pila está la posición del objetivo? ¿Dónde y cuándo llegar a destino? Odiza, ¿desde qué dirección llegaremos? El hecho de que el vuelo interestelar a velocidades superiores a la de la luz sea equivalente a viajar en el tiempo inmediatamente significa que una tripulación tiene la capacidad de alterar una línea temporal, de volver al pasado a prevenirse a sí mismo sobre cosas, o a viajar al futuro para ver qué sucede. Si bien no existen las paradojas en el tiempo, tema que escribiré a fondo ya detallé más adelante, aún así, significa una gran responsabilidad de índole moral y de integridad personal para toda tripulación y con todos los conocimientos que eso conlleva en materia de no intervención y consecuencias de cualquier intervención hacia cualquier raza, o inclusive acerca de sí mismos. Esto no es para tomarse a la ligera y es una de las razones por las cuales no cualquier raza con cualquier nivel de avance espiritual y moral tiene, ni debe tener, la capacidad del vuelo interestelar a velocidad supraluminar. No se puede navegar a velocidades cercanas a la de la luz, mucho menos a velocidades superiores a la luz, pensando con conceptos y mapas de 3 dimensiones, como ya he dicho. Se debe pensar en frecuencias únicamente. Y el pensar en frecuencias aquí significa el saber que se generan y existen por la interacción de una conciencia creadora. Esto significa que no se puede navegar ni se puede acceder a velocidades cercanas y superiores de la luz sin entrar en el terreno de la naturaleza de la conciencia y de la espiritualidad y entender la realidad a fondo. Para el vuelo interestelar a velocidades supraluminares se necesita como componente principal e irreemplazable el tener un alto grado de desarrollo espiritual. Tanto de manera personal y tripulación de una nave como principalmente de parte de toda la civilización que ha desarrollado la tecnología y la comprensión suficiente para lograrlo. Con un pensamiento 3D basado en el materialismo como sucede con la ciencia de la Tierra simplemente es imposible. En la segunda parte de este escrito describiré cómo una nave estelar funciona, su anatomía, la anatomía del hiperespacio y cómo se logra atravesar grandes distancias. El segundo transcrito del que nos ocuparemos se titula Navegación Estelar 2. Esbarú de Erra. Cómo pilotar una nave. Esbarú nos cuenta cómo pilotar una nave, haciendo especial énfasis en los armónicos de frecuencia y su interrelación con las matemáticas. Esta información se publicó el 27 de agosto de 2019 por Robert de Despejando Enigmas. Navegación Estelar 2. Esbarú de Erra. Cómo pilotar una nave.
En la navegación estelar, describí cómo navegamos usando un mapa de frecuencia y no un mapa de ubicaciones físicas. En un mapa de frecuencias, lo que es importante es la relación entre las frecuencias específicas dadas, que pueden tomarse como destinos o ubicaciones, y no conceptos como la distancia y la ubicación direccional espacial como lo sería en un mapa tradicional físico. Una frecuencia es una ubicación, no solo la representa, como un punto y un nombre representarían un lugar en un mapa tradicional, es una ubicación en sí misma. Como todo es energía, la única diferencia entre una ubicación y otra es su frecuencia. Como hemos descrito anteriormente, la frecuencia de una ubicación es el resultado de la combinación de todas las interacciones de energía no solo de los objetos y las cosas en esa ubicación, sino también de la relación con otras ubicaciones que la rodean, dentro de una sopa continua de energía potencial en forma de ondas. Cada objeto, grande o pequeño, vibra a un ritmo específico desde un nivel subatómico, y esa velocidad de vibración es lo que llamamos densidad. La materia es siempre el resultado de la conciencia y es una consecuencia de la conciencia. El campo de energía potencial de vibración ultra alta y densidad ultra alta que llamamos éter no es otra cosa que conciencia unificada, el campo unificado de donde todo lo demás, todo lo existente sale o se manifiesta. Cada pieza fragmento holográfico del campo de conciencia unificada, éter, tiene el mismo poder que el todo y es el todo en sí mismo. Cada forma viviente, la conciencia de cada persona no solo es parte del éter, es el éter en sí mismo, definiendo el término pieza o fragmento holográfico como algo que, aunque sea un fragmento de un todo, conserva todos los atributos y los poderes del todo, del original. Todo en el éter funciona y es en forma de fluctuaciones de energía y variaciones dentro del campo, son patrones de onda. Cada onda única está definida por una cresta y un valle que se mueve y se encuentra en una tasa de tiempo específica, esto se denomina frecuencia. Y la frecuencia de una onda se define por un periodo de tiempo que está dado por y como resultado de la conciencia del observador. Cuando la conciencia de un observador da a la frecuencia de una onda, una tasa de tiempo específica con complejidad añadida, de una manera matemáticamente perfecta y ordenada, se le denomina armónicos de una frecuencia. Y esto ocurre como resultado de una intención consciente repetitiva del observador, el patrón de pensamiento que resulta de un proceso creativo imaginativo. Cuando los armónicos de una frecuencia tienen suficiente energía constante y son del tipo correcto, formarán ondas estacionarias. Esos son puntos dentro de un campo de energía donde una parte concentrada de esa energía no se absorbe nuevamente en el campo de onda de energía potencial, a medida que los armónicos de la frecuencia alimentan constantemente ese punto específico con energía dada a una velocidad muy específica manteniéndolo siempre presente y continuamente energizado. Esto formará un punto de energía concentrado dentro del campo, este punto se llama nodo, y con suficiente complejidad adicional, formará un objeto al que llamaríamos materia dura y, dependiendo de los grados de sus armónicos de la frecuencia, la materia formará un objeto. Pero su existencia siempre dependerá de la frecuencia y los armónicos que se le den por lo que los causa o provoca, y eso es la conciencia del observador. Definiendo los armónicos de una frecuencia como la secuencia ordenada de pulsos dentro de un campo de energía potencial. Cada frecuencia y armónicos de una frecuencia dependen de una tasa de tiempo. Esta tasa de tiempo es el resultado de los cambios en la intención y la atención de la conciencia del observador. El tiempo es el resultado de la conciencia del observador, ya que anima sus conceptos e ideas dándoles una secuencia, sus propias ideas, proporcionándoles sentido y lógica. El tiempo es una percepción dada por el orden de los conceptos en la conciencia del observador y la velocidad con la que secuencia sus ideas. Cuanta más conciencia tenga, más conceptos podrá manejar y a mayor velocidad, ya que significa procesar más percepción de datos, esta percepción determinará qué densidad de existencia puede percibir el observador. Esta tasa más alta significa armónicos de una frecuencia más rápidos y complejos que el observador puede crear dentro de un campo de energía potencial. No hay densidades de existencia como tales, no como reinos separados. Una densidad es el resultado de la capacidad de percepción del observador conciencia, la velocidad con la que puede procesar datos, la velocidad que puede dar a los armónicos de una frecuencia. La materia depende su existencia de la percepción del observador conciencia. Este no puede percibir nada, ningún objeto o situación, que esté en una frecuencia más alta que su nivel propio de frecuencia-percepción. El observador conciencia puede animar y entender sus propias percepciones solo a su ritmo propio y no puede percibir nada manifestado como consecuencia de una armónica de frecuencia fuera de su rango de percepción. Cuanta más conciencia tenga, más percepciones puede manejar, y entre más percepciones puede procesar, mayor será la velocidad de los armónicos de una frecuencia que puede manejar, lo que da como resultado la capacidad de ser consciente de una densidad de existencia más alta.
Los reinos de baja densidad de existencia son el resultado de un armónico de una frecuencia de dinámica lenta, y cuanto más rápido vayan, resultará en una densidad percibida progresivamente más alta. Y como se explicó anteriormente, la velocidad está dada por el observador conciencia. Esto significa que hay tantas densidades de existencia como hay observadores conciencia. Y más de un observador conciencia puede percibir lo mismo como resultado de armónicos de una frecuencia similares entre cada uno de ellos. Similares, pero nunca iguales a su punto de atención, siempre diferentes. Definimos el punto de atención como cada observador conciencia que tiene su propio flujo individual de patrones de pensamiento y percepciones, una persona, un ser. La interacción entre varios puntos de atención individuales da como resultado una ecualización parcial de la percepción entre ellos, ya que combinan patrones que son armónicos de una frecuencia que a su vez darán lugar a un conjunto de nodos concentrados o puntos de concentración de energía dentro del campo de energía potencial que serán, a su vez, percibidos por ellos como objetos materiales que conforman su mundo exterior compartido. Cada conciencia individual, observador, persona o ser, crea una realidad personal y crea una realidad colectiva, también como resultado de combinar los armónicos personales de una frecuencia con los de otros, formando más armónicos de una frecuencia colectivamente, suma de los personales y los colectivos, donde los nodos o los puntos de energía concentrada que crean materia dura, son el resultado de combinar la frecuencia personal de percepción con la de las otras personas, o puntos de atención. Cada observador conciencia otorgará al campo sus propios armónicos de una frecuencia que a su vez interactuarán con los de otros creando una sopa de frecuencias. Cuando los armónicos personales de una frecuencia se combinan con los de otros, cambiará su naturaleza, armónicos, con dinámicas de interacción de onda llamadas interferencia destructiva e interferencia constructiva. Cuando más de un observador conciencia tenga los mismos armónicos de una frecuencia, agregará fuerza al nodo o punto concentrado de energía común a ambos, esto será interferencia constructiva. Pero cuando sus armónicos de una frecuencia difieren, disminuirá la energía dada al nodo, o lo cancelará totalmente, disolviéndolo. Todos los armónicos de una frecuencia se combinan para establecer nuevos nodos o puntos concentrados de energía que son el resultado de las interacciones matemáticas entre la interferencia destructiva y la interferencia constructiva, donde la cantidad de energía de cada uno se combina para reducir o aumentar la potencia otorgada a cada nodo o punto de concentración de energía, lo que da como resultado una manifestación combinada a un mundo externo compartido percibido. Cuando una persona o un ser, un observador conciencia tiene un pensamiento específico o una secuencia de pensamientos, estos también son frecuencias específicas resultantes de una dinámica de frecuencias compuestas de armónicos específicos como se describe anteriormente. Cuando se le da suficiente energía de atención a ese proceso de pensamiento, la frecuencia resultante de la persona coincidirá automáticamente con la frecuencia del objeto o situación percibida en su pensamiento, atrayendo el objeto o la situación hacia sí dentro del marco de su percepción de lo que esa persona llamará mundo externo. Esto se llama la ley de los espejos y rige este universo. Las frecuencias iguales se atraen entre sí porque son las mismas, son una y la misma, por lo que la frecuencia de pensamiento es igual a la cosa o la situación en la mente del individuo y esto es igual al objeto externo percibido y a la situación, porque no existen los objetos o situaciones como tales, y como frecuencias, están todos dentro de la misma sopa de campos de energía potencial de armónicos de frecuencia que los mismos patrones de pensamiento colectivos e individuales que los están creando. El pensamiento es el objeto y el pensamiento es la situación o situaciones, no hay diferencia. No hay un mundo externo para ti. Tú eres quien lo tiene todo en tu mente, lo estás haciendo todo, tanto colectiva como individualmente. A esto se le llama la ley de atracción. El mundo externo viene siendo un reflejo de tu mundo interno y la única manera de cambiar tu mundo externo es cambiando tu mundo interno primero. Cuando la comprensión es reducida también se reduce la percepción de las cosas, que es la idea o el valor que le damos a las cosas externas, objetos o situaciones usando nuestros conocimientos previos. Cuando es reducida, menos información y menos energía están siendo producidos y procesados por el observador conciencia o persona, lo que significa que ésta se encuentra en una densidad existencial baja porque las bajas tienen menor cantidad de detalles, y una velocidad más lenta dentro de sus armónicos de frecuencia. Y entre más alta sea una densidad se tiene más y más detalle que es agregado a la percepción de la persona, y ésta a su vez puede procesar progresivamente más y más información, lo que ocasiona que los armónicos de la frecuencia dentro de densidades altas sean progresivamente más rápidos. Lo que le da la velocidad de manifestación más rápida también. El hecho de que las cosas se manifiesten más rápido en una densidad superior depende únicamente de la persona creando sus armónicos de frecuencia como resultado de su agregada o incrementada capacidad para procesar los datos.
Cada densidad depende de la percepción de cada persona y es la percepción de cada persona, no algo externo a la persona. Un objeto sólido percibido por una persona que es la conciencia observadora es una concentración de ondas estacionarias dentro de un campo que están más o menos en estado fijo, dada su armónica de su frecuencia a ritmo estable, dándole la percepción a la persona que observa que se trata de un objeto material sólido. En cambio, una situación es el resultado de una combinación o secuencia de armónicos de una frecuencia en un proceso dinámico que involucra un ritmo específico dentro de un marco temporal, dado por el observador conciencia o persona. Es la interacción dinámica de tanto ideas, percepción y objetos sólidos percibidos durante un lapso o secuencia de tiempo. Es una secuencia de armónicos de frecuencias interactuando entre sí con precisión matemática. Estas interacciones entre frecuencias con precisión matemática definen las longitudes de onda dentro de una densidad existencial y también definen las frecuencias exactas dentro de un campo energético. No hay materia como tal, porque todo es y se debe a las ondas estacionarias, puntos de energía concentrados o nodos dentro de un campo de energía potencial llamado éter que es percibido por la persona observadora. Y como he explicado arriba, el éter es una sopa hecha de conciencia. Estas interacciones matemáticas específicas y sus interacciones entre sí creando una sopa compleja de armónicos de frecuencia dentro de un campo de energía potencial llamado éter es lo que llamamos una locación o un lugar. Una combinación de interacciones específicas resultando en una percepción de objetos sólidos interactuando entre sí dentro de un espacio y a través de un marco temporal es lo que interpretamos como observadores como una esquina de una ciudad, por ejemplo, con sus postes de luz, banquetas, casetas de teléfono, tomas de agua para bomberos, y cada pequeño detalle ahí por igual. Siendo que los vehículos y las personas pasando por ese lugar también son patrones energéticos, resultado de sus propios armónicos de frecuencias dentro del mismo campo de energía potencial, dentro de un continuo e incansable interacción entre sí a un ritmo temporal específico que les es dado por, tanto la interpretación personal del observador conciencia o persona, como también por la suma de personas observadoras o colectivo que, por su misma capacidad de percepción y de procesamiento de datos, viven o comparten una misma densidad existencial. Todas estas frecuencias y sus armónicos que los componen son exactas y nunca se repiten, nunca son iguales a otras y son interpretadas como una locación exacta dentro del espacio-tiempo. Las exactas frecuencias y sus armónicos son exactamente lo que podemos usar para guiar una nave. La locación y sus armónicos de frecuencia pueden ser tan pequeños como un átomo o tan grandes y complejos como una galaxia o como el universo entero, añadiendo complejidad progresivamente a medida que se expande. La exacta armónica de una frecuencia de un planeta, por ejemplo, dentro de la sopa de energía potencial que llamamos éter y que externamente ustedes le han llamado continuidad espacio-temporal, es su lugar o posición exacta dentro de un mapa estelar y también son los datos exactos que introduciremos a nuestro ordenador de navegación de nuestra nave espacial para proporcionarle nuestro destino. Todas las frecuencias y sus correspondientes armónicos son y se pueden interpretar con valores numéricos y son matemáticamente observables y predecibles con sus correspondientes ecuaciones y fórmulas. Esto le agrega un elemento de previsibilidad al campo de energía potencial que los contiene. Siendo que estos son interpretados como objetos y situaciones dentro de un marco dinámico, esto se puede traducir como que al entender las interacciones energéticas con nuestras ecuaciones y fórmulas matemáticas podemos predecir la siguiente secuencia numérica frecuencial. Predecir el futuro. El entender estas interacciones matemáticas y sus relaciones entre sus frecuencias y entre sus armónicos de sus frecuencias constituye un mapa de frecuencias que puede ser un mapa pequeño, como la representación energética de un lugar pequeño en particular, o puede ser tan grande como un mapa energético en forma de mapa estelar por frecuencias energéticas para guiar naves a través del cosmos. Un mapa de frecuencias es una interpretación numérica de las interacciones entre ondas dentro de un campo de energía potencial, o éter, y puede ser de locaciones o puede ser de situaciones o combinado. Esencialmente es un mapa del éter, un mapa etérico. Los objetos están conectados con las situaciones que también pueden ser circunstancias. Existen dentro de cierto contexto dentro de un campo. Este contexto es único y es representado por un valor numérico. Así se puede representar una situación en una locación dentro de cualquier contexto, pasado, presente o futuro por igual ya que todos son resultado de construcciones matemático-armónico-frecuenciales. No hay pasado, no hay presente ni hay futuro, solo hay armónicos de frecuencias dentro de un campo y por lo tanto son reproducibles o repetibles. Como lo he descrito arriba, todo lo que se debe hacer es repetir las exactas frecuencias y sus armónicos correspondientes del lugar o de la situación a reproducir, esto también se le llama destino, y estarás ahí exactamente porque esa frecuencia y sus armónicos no solo representan ese destino, sino que son ese destino exactamente.
El área o locación a donde llegaremos, nuestro destino, es lo que yo llamaré contexto, y es el resultado de todas las interacciones de todas las frecuencias ahí, completas con todos sus armónicos de una frecuencia y todas las interacciones y dinámicas entre sí. Ahora podemos representar todo el contexto como una compleja secuencia de interacciones matemáticas, entre más complejas, más detalles representa. Podemos representar una escena fija no animada con valores frecuenciales numéricos puestos en un patrón de cuadrícula matemática que es un cianotipo representación perfecta de esa escena en particular, instantánea precisa de ese o de cualquier otro evento. Esto es una representación estática a manera similar a fotografía del contexto. Cada detalle minúsculo dentro de la escena, fotografía, es representado por su valor matemático frecuencial como una serie de números en una cuadrícula. Esto representaría una escena contexto fotografía 2D o de 2 dimensiones. Añadiendo más detalle en la forma de interacciones numéricos y valores podemos formar una compleja representación 3D o tridimensional de la escena o contexto. Una completa y ultra detallada representación de una situación completa, fotografía de esta, fija en el espacio y en el tiempo. El próximo paso es añadir una secuencia de estas representaciones numéricas de la escena contexto, animadas matemáticamente usando las interacciones entre sí entendidas por sus armónicos de sus frecuencias que componen los objetos y las situaciones y sus interacciones entre sí, dándoles una secuencia animada. Esta escena o contexto es un punto específico en el espacio-tiempo que podemos usar como un destino. Como todos y cada una de esas secuencias de escenas contexto son matemáticamente precisas obedeciendo a ecuaciones conocidas, podemos usar esto para calcular un evento que aún no ha ocurrido. Cuando una escena contexto es muy localizado y con un número pequeño de detalles en forma de frecuencias y su armónica, así como su interacción matemática entre sí, matemáticamente podemos calcular qué ocurrirá a continuación con mucha precisión, pero a medida que vamos agregando más y más detalles, la escena contexto necesitará más y más poder de cálculo para poder entender y prever lo que sucederá a continuación porque los variables se incrementan exponencialmente. A este proceso le llamamos cálculo de eventos dentro de un campo cuántico. Usando este proceso también podemos producir situaciones frecuenciales matemáticos que son diseñados para encajar o para ser amalgamados dentro de una escena contexto real, tomada del mundo externo. Literalmente insertando una situación, a una persona, o a una nave espacial directamente dentro de este campo contexto-situación. O también podemos remover de igual manera. Lo único que debemos hacer es hacer que las frecuencias y las dinámicas de sus armónicos de frecuencia encajen entre sí. También podemos insertar un objeto, una persona, o una nave o virtualmente cualquier cosa de una escena contexto real a otra escena contexto diferente y también real. En esta situación lo que se hace es que se debe alterar las frecuencias y sus armónicos de una frecuencia de la primera situación u objeto para que sea compatible con la segunda que lo recibirá, destino. En el caso de insertar un objeto dentro de otra escena contexto real, la relación matemáticamente precisa entre sus armónicos de sus frecuencias no necesitan ser amalgamadas con precisión como es en el caso de insertar una situación dentro de otra. En el momento en el que el objeto es insertado, automáticamente alterará toda la dinámica energética de la escena total. Desde el punto de vista de alguien observando esta escena, el objeto simplemente aparece ahí de la nada. Por las reacciones de los observadores conscientes, al alterar el lugar que recibe tal objeto nuevo, ocasionan los ajustes frecuenciales dentro de la dinámica de la matrix energético-numérica del lugar en donde fue manifestado él, y ante la presencia de un objeto nuevo. Todos estos cálculos requieren grandes cantidades, en los trillones de cálculos matemáticos precisos a velocidades de nanosegundos. Se necesitan ordenadores muy poderosos y avanzados que no utilizan el lenguaje binario y para poder lograr esto hacen sus cálculos usando probabilidades dentro de un campo cuántico, usando varios millones de nanoaceleradores de partículas dentro de cada núcleo de procesador. El siguiente transcrito trata de los círculos de las cosechas, y es una disertación de Svaru de Erra que lleva por título Navegación Estelar 2. Círculos de las cosechas. Naves extraterrestres, y fue publicado por Robert de Despejando Enigmas el 30 de agosto de 2019. Navegación Estelar 2.
Esbarú de Erra. Círculos de las cosechas. Naves extraterrestres. Como he descrito arriba, toda la materia es creada como resultado de una frecuencia y sus armónicos de una frecuencia que forman ondas estacionarias que a su vez forman puntos llamados nodos dentro de un campo de energía potencial, o medio, llamado éter. Un nodo es un objeto, materia sólida. Para que una frecuencia sea considerada como tal debe tener un lapso de tiempo como intervalo entre sus crestas y sus valles, porque toda frecuencia es una serie de ondas dentro de un campo energético, y esa variación es dada por un observador con conciencia porque depende de un marco temporal, o intervalo, que es consecuencia directa del nivel que tenga la conciencia del observador que determina la densidad existencial que percibe, tal y como está descrito arriba. La armónica de una frecuencia es la combinación y secuencia matemáticamente precisa de cambios en las frecuencias que crean tanto objetos como las secuencias dinámicas de movimientos entre esos objetos perceptualmente sólidos. Toda secuencia dinámica en un orden preciso son armónicas de una frecuencia y funcionan como una secuencia lineal de ondas dentro del medio de energía potencial moviéndose para crear una onda estacionaria o un nodo. Este movimiento para crear ondas estacionarias para formar un nodo es un flujo o una corriente de energía dentro del éter, y esta corriente es la gravedad. Todos los objetos, grandes o pequeños, son el resultado de este flujo gravitatorio. Un planeta, una estrella, o un hoyo negro son formados en sus locaciones precisas porque hay un flujo gravitatorio convergiendo en esa locación, o en ese punto en particular, y sus armónicos de una frecuencia crean una onda estacionaria o nodo conocido como un objeto. Así que ningún objeto, grande o pequeño, tiene gravedad. La gravedad no es el resultado de la masa y de la materia, la gravedad es lo que forma la masa y la materia y es directamente proporcional. Hasta este momento he descrito lo que es un mapa de frecuencias, también conocido como un mapa del campo cuántico. He descrito cómo todo es representado y todo se logra manipulando frecuencias y he descrito cómo todas corresponden a interacciones matemáticamente precisas entre sí. Ahora veremos cómo se hace esto. Rayo tractor. Prácticamente todas las naves vienen equipadas con un rayo tractor. Se usa para muchas cosas, desde simple movimiento de carga, subiendo o bajando cosas de una nave, o puede ser usado para jalar o para empujar objetos grandes como otra nave. El rayo que se usa para lograr esto es gravedad controlada. Esto se logra usando una turbina esférica con una apertura grande en un extremo. Esta turbina está compuesta de muchas otras esféricas internas contrarrotatorias puestas como capas de cebolla, cada una girando en la dirección opuesta a la otra, una en una dirección, la siguiente en la dirección opuesta y la siguiente de nuevo en la primera dirección y así sucesivamente, y están hechas de un material especial no magnético cerámico aleación metálica. Cada esfera está llena de mercurio enriquecido en estado de superfluidos y cada esfera interna contrarrotatoria es alimentada independientemente con una corriente eléctrica de alto voltaje controlado por ordenador y el movimiento contrarrotatorio a gran velocidad, o RPM. Entre las capas crea un vórtice electromagnético de alta energía en el núcleo o centro de la turbina principal. Cuando la energía es lo suficientemente alta o de magnitud suficiente, este plasma electromagnético empezará a brillar con gran intensidad por la apertura grande en la esfera y esta luz es pasado a través de una serie de lentes que se usan para enfocar y para concentrar la luz para que pueda ser proyectada como un intenso haz de luz concentrada y de baja difusión, similar a un láser. Estas lentes especiales están adentro de un cilindro hecho de varios miles de nanoelectroimanes de alta energía, puestos en estructura hexagonal, como panal de abejas, y controlados independientemente por ordenador y son formados por miles de proyectores de hologramas entrelazados con los nanoelectroimanes que forman la estructura hexagonal. Estos lentes no están hechos de ningún material, como por ejemplo vidrio o cristal, son un holograma, pero su naturaleza de alta energía tiene el mismo efecto sobre la luz de plasma concentrada como si fueran objetos sólidos con la ventaja de que se pueden modificar completamente a voluntad para controlar sus efectos sobre el haz de luz saliente. Estos lentes de forma de holograma combinados con los nanoelectroimanes de alta energía cambian y controlan la frecuencia interna del haz de luz de plasma principal con muy alta precisión. La relación exacta distancia y velocidad relativa entre las esferas contrarrotatorias de la turbina principal resulta en un cambio en la frecuencia de salida del campo de luz plasma que generan y todo está controlado por el ordenador y son girados por el mismo principio de un motor eléctrico. Estos cambios de frecuencia dentro del plasma que da lugar al haz de luz por su naturaleza de alta energía de frecuencia controlada son el equivalente a un campo gravitatorio dentro del haz de luz en relación con los alrededores.
La nave que usa el rayo tractor tiene sensores especiales que le dan a su ordenador las lecturas de frecuencia exactas de los campos gravitatorios de los alrededores. Una vez que ya se ha determinado la frecuencia exacta del flujo gravitatorio que envuelve el lugar, se puede generar la frecuencia opuesta exacta con el rayo tractor y todos los objetos dentro de su área de influencia ya no serán afectados por el campo gravitatorio del lugar. Estarán bajo la influencia del rayo tractor y manipulando la frecuencia de salida de este determinará si un objeto dentro del haz de luz se moverá hacia arriba, hacia la nave, o bajará de la nave hacia el suelo y los cambios pequeños en su frecuencia controlarán la velocidad con la cual estos objetos se moverán dentro de su área de influencia. Mientras que las turbinas esféricas contrarrotatorias principales controlan la frecuencia base de salida de la luz plasma y su poder o potencia total, los nanoelectroimanes de alta energía adentro del tambor de salida combinados con los lentes holográficos controlan los cambios minúsculos y los detalles en la frecuencia de salida del haz de luz. Los lentes de alta energía pueden tomar cualquier forma o formar cualquier figura para permitir que el rayo tractor sirva también como un proyector. Las lentes holográficas pueden formar cualquier figura u objeto exacto a nivel de detalle subatómico que dicte el ordenador. Esta figura u objeto es formado por frecuencias exactas de magnetismo y luz en relación exacta entre sí. Esa exacta relación entre sí es lo que determina la forma y detalles del objeto. Esto se puede ver o entender como una construcción frecuencial de índole matemático como fue explicado más atrás. Esto significa que el rayo tractor puede proyectar cualquier objeto y forma en el suelo o dentro de otro campo o matriz de frecuencias área. Las frecuencias de alta energía controladas del rayo tractor, que resultan en un campo gravitacional, si están siendo generados con suficiente energía o poder de manera exacta, pueden cambiar la frecuencia de la materia bajo su influencia usando el principio de la frecuencia dominante. Cuando un objeto material tiene una frecuencia específica de materia y es expuesto ante otra de mayor poder y energía, esta cambiará su frecuencia a la de la más fuerte. La combinación entre los proyectores holográficos y los nanoelectroimanes de alta energía que son capaces de reproducir detalles minúsculos a nivel molecular resultan en una matriz frecuencial muy precisa formada en el cilindro de estructura hexagonal, salida del plasma del rayo tractor, que subsecuentemente lo transferirá a una matriz frecuencial externa o hacia el llamado mundo exterior. La matriz gravitatoria de alta energía dentro del tambor de salida del rayo tractor puede formar un objeto, primero un holograma de él, como matriz energética, como mapa completo, con todos sus cambios internos en sus frecuencias de materia y toda su armónica de frecuencias internas controlando dichas frecuencias. Esto significa que podemos crear un objeto con nuestro ordenador para luego inyectarlo a un mundo exterior como un objeto real de materia sólida, que desde el punto de vista de un observador a nivel de suelo, tal objeto se habrá manifestado literalmente de la nada. Esto es esencialmente crear materia dura y real a partir de la energía. Y la energía usada para crear el objeto de materia dura viene o proviene del rayo tractor y a su vez del reactor que le suministra energía a toda la nave involucrada en el proceso. Podemos describir esta función del rayo tractor como una avanzada impresora 3D con base en energía y manipulación precisa de frecuencias y sus armónicos que lo componen. Añadiendo complejidad al proceso e imprimiendo una secuencia numérica precisa dentro de los armónicos de frecuencias que han sido usadas, como se ha descrito arriba, también podemos insertar una situación dinámica, con movimiento y secuencia, o secuencia de eventos, dentro de otro al que conocemos como el mundo externo. Como el rayo tractor controla las frecuencias exactas y las armónicas de unas frecuencias exactas involucradas en el proceso, así como las relaciones matemáticas con el ambiente externo receptor, el objeto que una vez fue solo un holograma permanecerá como un objeto sólido porque las armónicas de una frecuencia involucradas continúan alimentando las ondas estacionarias, y por lo tanto también los nodos creados de esa forma no se disuelven a convertirse de nuevo en energía potencial. El objeto continúa en estado sólido mucho tiempo después de que el rayo tractor se ha retirado de la escena. La armónica de una frecuencia en una sopa de energía potencial, sea el éter o el interior de un rayo tractor, causará que las ondas estacionarias causen nodos y los nodos son materia sólida, sea desde el nivel subatómico o el molecular, si se logran juntar suficientes con sus armónicas de una frecuencia y en relación precisa entre sí, habrán creado un objeto sólido a partir de la energía. Como he dicho arriba, no hay materia, solo hay una compleja sopa de frecuencias energéticas formándolo todo. Si esta sopa es entendida y modificada usando tecnología, se puede hacer virtualmente cualquier cosa con ella o dentro de ella. Como ejemplo, para crear una figura en una cosecha, círculos de las cosechas, todo lo que se necesita es escoger una figura geométrica de nuestro agrado, la que sea.
Luego nuestro ordenador lo pasará a través de los proyectores en el tambor hexagonal de salida de nuestro rayo tractor que modificará el plasma de alta energía electromagnética y gravitacional que sale de las esferas contrarrotatorias que lo generan, que imprimirán la figura geométrica que hemos escogido en el plantío o cosecha abajo en el suelo, porque cada área dentro del haz de luz del rayo tractor tiene un valor gravitatorio energético diferente, dependiendo de la forma geométrica deseada al seguir lo que dicten los proyectores holográficos. La impresión de la figura geométrica en el campo de cosecha se puede hacer solamente usando el sistema de pisado-impresión gravitatorio únicamente, pero resultará en un acabado invasivo y desordenado en las plantas al ser dobladas a la fuerza. Pero si cambiamos también los valores de los armónicos de las frecuencias de la materia que compone los tallos de las cosechas a una distancia precisa del suelo, usando nuestro rayo tractor, podemos forzar los nodos de las plantas a cambiar de recto a doblado a voluntad. Esto no es doblar las cosechas para formar la figura, esto es reestructurarlas a un patrón doblado usando nuestra tecnología. Como este proceso no es absolutamente perfecto y puede involucrar algunos elementos que no fueron considerados, como podría ser polvo, tierra o escombros sobre los tallos de las plantas cuya estructura hemos alterado usando el rayo tractor, así como pequeñas variaciones dentro de la matriz energética durante el proceso, un poco de energía en exceso quedará en el área resultando en una cantidad pequeña, pero medible, de radiación ionizante presente ahí. Esto ocurre cuando un objeto es creado por medio del proceso descrito arriba, pero esta radiación es muy débil y no representa un problema y no es dañina. Sensores de frecuencias. Para que el ordenador de una nave detecte y determine la frecuencia exacta de la materia del área circundante, se usan sensores en base magnéticos extremadamente sensibles. Estos están localizados a lo largo del casco de una nave en lugares específicos como lo es la nariz, alas, estabilizadores, aletas de cola y bordes de ataque, así como arriba y abajo, siempre en lugares específicos que están sujetos a diferentes variaciones de vuelo, expuestos a presiones dinámicas con el área exterior que rodea la nave. Estos sensores detectan cambios y disturbios en un campo magnético como lo son la fuerza, la dirección de flujo, rotación, ángulos y volumen de flujo en general. Funcionan de dos maneras o aspectos de detección, uno que detecta el campo magnético general o total y el otro que detecta variaciones dentro del campo magnético llamados componentes de vector. Estos son los puntos individuales dentro del campo y flujo magnético y cómo se interrelacionan. Los campos magnéticos están muy relacionados con los campos gravitatorios, siendo esencialmente lo mismo. Tal y como pasa en el caso de la luz, el magnetismo también tiene un espectro interno, con un imán metálico común en un extremo de baja frecuencia del espectro, y la gravedad como de un planeta en el otro extremo de alta frecuencia. La gravedad es un flujo de fondo de alta frecuencia como es descrito arriba y un campo magnético es un punto concentrado dentro de ese flujo usualmente de frecuencia mucho más baja. La única diferencia entre estos es solo su diferencial de poder, o su localización dependiendo del punto de vista, o sus llamados componentes de vector. Podemos detectar un flujo gravitatorio de una locación en particular comparando el valor del flujo magnético dentro de un sensor o instrumento de medición con los cambios que ocurren en él cuando es expuesto al ambiente externo. Toda corriente eléctrica tiene un valor magnético, y teniendo una variedad amplia de corrientes eléctricas de fuerzas o parámetros variados, voltajes y amperajes, dentro del sensor y observando cambios minúsculos dentro de ellos determinará el valor del campo gravitatorio que lo rodea y que lo afecta detectando los cambios en la resistencia eléctrica del campo magnético de cada corriente eléctrica dentro del sensor. Este grupo o gama variada de corrientes eléctricas de valores diferentes fluctúan constantemente con un patrón específico y predeterminado. Este tipo de sensor es muy efectivo para detectar campos magnéticos y gravitatorios en áreas grandes, pero no para lugares muy pequeños o minúsculos. Para poder medir los valores magnéticos y gravitatorios de lugares muy pequeños como un micrón cuadrado, o aún más pequeño necesitamos aún más sensibilidad y precisión y para lograr esto usamos otro tipo de sensor llamado sensor superconductor de interferencia cuántica. Este tipo de sensor mide la influencia que de un campo gravitatorio o que un campo magnético tiene sobre el flujo de electrones individuales tuneleando o moviéndose a través de una muy delgada capa, 30 angstroms o menos, de un material no superconductor que sirve de aislante entre dos capas diferentes de material superconductor usando y comparando parámetros exactos conocidos. Este tipo de sensor es tan sensible que puede detectar cambios magnéticos gravitatorios dentro de despolarizaciones individuales entre neuronas cerebrales. Superconductor, un material, usualmente una aleación metálica o cerámica que no presenta resistencia alguna ante el paso de una corriente eléctrica.
Esta capacidad usualmente se presenta a temperaturas muy bajas, pero nosotras de Taijeta usamos materiales superconductores a temperatura ambiente, así como los superenfriados. Aunque estos sensores son extremadamente sensibles, no pueden proporcionarnos los valores completos de las frecuencias dentro de locaciones, de áreas y objetos a nivel subatómico, ni pueden detectar todos y cada uno de los valores magnéticos y gravitatorios de todo un área. Pero no necesitamos que detecten todos esos datos porque sabemos que la materia en una sopa de frecuencias o matriz energético o ambiente externo siempre dependerán de parámetros matemáticos precisos y predecibles. Entonces nuestros ordenadores pueden realizar los cálculos necesarios para llenar los datos faltantes a un nivel muy preciso y exacto. A partir de los datos que sí pueden generar los sensores y son más que suficiente para llenar los requerimientos de datos que necesita el mismo ordenador para determinar los armónicos de las frecuencias a tomar en consideración o como parámetros para poder manifestar o injertar un objeto holográfico dentro de un campo o dentro de un área externa. Para poder manifestar tecnológicamente un objeto sólido, se necesitan dos cosas clave. 1. Ordenadores extremadamente potentes. 2. Un medio o aparato para controlar frecuencias magnético-gravitatorias con precisión molecular. Navegación estelar. Siguiendo con la información contenida en Navegación Estelar 1, no describiré la naturaleza de los mapas de nuevo, más bien continuaré desde ahí. Como todos son frecuencias y todas las frecuencias manifiestan materia, usando ondas estacionarias y nodos como consecuencia de sus armónicos, una nave espacial utiliza el mismo método de inserción dentro de un lugar nuevo llamado destino, que la manera que usamos para manifestar un objeto sólido usando nuestro rayo tractor. Esto es el observar y matemáticamente comprender, no solo la frecuencia exacta del destino, sino también sus armónicos y sus frecuencias. Para que una nave espacial se manifieste en su destino, lo que debemos hacer es que la frecuencia de sus armónicos de la materia, de la cual está compuesta nuestra nave, sean iguales a las del destino para que su matriz energética y todos sus componentes la acepten como parte de sus armónicos, y el que la acepten equivale a que ha sido insertada ahí en el destino, manifestada la nave en el destino. Una nave en reposo en su punto de partida, tendrá una frecuencia específica y en armonía energética con sus alrededores, en el momento en que la nave altera su frecuencia y sus armónicos, y los cambia por los del destino usando el mapa de frecuencias, o mapa estelar de frecuencias, esta deja de ser compatible con su lugar de origen, y se convierte en compatible con su lugar de destino. Este es el salto energético frecuencial al que llamamos el salto cuántico, vuelo supraluminar, vuelo HARP o hiperespacio. Efectivamente es un salto desde un lugar material origen al éter y del éter, de nuevo a otro lugar material destino. Como he descrito en Navegación Estelar 1, podemos percibir o entender nuestro mapa estelar de frecuencias reemplazando lugares y objetos como planetas y sistemas estelares por sus valores numéricos de frecuencia energética, como he explicado antes. Objetos de gran masa obtienen un valor de frecuencia numérica alta, y los objetos pequeños un valor de frecuencia numérica baja, siendo que los lugares aparentemente vacíos, como el espacio profundo, no reciben una frecuencia equivalente a cero, sino que reciben una nomenclatura de frecuencia energética baja, porque el espacio no está vacío, sino que es el medio en el cual se transmiten las ondas gravitatorias que formarán los objetos cuando tengan una armónica correcta y sustentada. Y nos quedamos sin tiempo para más. En el programa que viene continuaremos este tema dedicado a la navegación estelar con más información interesante proveniente de estas personas ajenas a este planeta. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.